Una voz inconfundible en las artes visuales costarricenses es la de Carlos Francisco Echeverría, con 5 décadas de desarrollo e incursionando no solamente en la crítica, sino también en la investigación histórica de artistas dentro de nuestro medio, ha constituido o ha hecho un trabajo seminal en el desarrollo y en la documentación de lo que es el testimonio de los artistas de nuestro país. En esta oportunidad vamos a conversar con él tanto en la dimensión de crítico como también de historiador. Aunque se define como un autodidacta, una persona que nunca deja de aprender, Carlos Francisco ciertamente ha dejado un testimonio tremendo a través de la obra bibliográfica que ha constituido. Es un placer tenerte acá. Igualmente, muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue que te metiste en esta aventura que es el arte? Bueno, esa pregunta es interesante. A ver, yo comencé en realidad interesándome sobre todo en literatura. Y muy jovencito, en 1970, ¿verdad? Estaba en estudios generales en la Universidad de Costa Rica, en primer año de universidad, y me había ganado un concurso literario, digamos, que me permitió hacer un viaje a Europa. Un concurso literario y al mismo tiempo una invitación a viajar a Europa. Para mí era sobre todo viajar a Europa, era ir al París de Rayuela, ¿verdad? Del libro de Cortázar, y tener contacto con toda la vida literaria. Pero una vez que estaba allá, cuando llegué a París, de hecho, mi único contacto, la única dirección, el único teléfono que llevaba yo a París, yo tenía 18 años, iba solo, era el de Juan Luis Rodríguez. Juan Luis Rodríguez, que vivía en París hacía ya algunos años, estaba muy integrado al ambiente artístico parisino. De hecho, había representado a Francia en la Bienal de París de ese año, del 68. Correcto. Atrás. Y entonces, bueno, Juan Luis me llevó a ver galerías y tal y cual, y empecé a ver museos, y realmente creo que ahí comenzó todo, ¿verdad? Cuando yo regresé a Costa Rica, eso fue me quedé un poquito de tiempo allá, fue en el 71, me parece, empecé a escribir pequeños artículos, creo que en el diario Excelsior, era donde aparecieron los primeros artículos, y bueno, ahí ya me fui haciendo amigo de artistas, y pues algunos de ellos se interesaron por las cosas que yo escribía, y lo seguí haciendo hasta la fecha. Una cosa que es notable a la hora de acudir a tus escritos es que no tienes una preocupación profunda por el tema metodológico, que es la gran discusión que separa la crítica académica de la crítica que se hace en los medios, y que siempre es una piedra de tropiezo para todo el mundo. Más bien, el acercamiento tuyo tiende a ser mucho más humano, en el sentido de que estableces una conexión personal, corrígeme si mi lectura es equivocada, y a partir de ahí empieza tu apreciación. Sí, yo creo que esa es la verdadera naturaleza de la crítica. Yo siempre digo que un crítico debe tener tanta libertad para escoger sus temas y para expresarse como la tiene un artista, ¿verdad? Porque realmente es una comunicación en un plano que es muy similar, ¿verdad?, al del artista. Por supuesto que uno aprende, y yo espero haberlo hecho a lo largo de mi vida, leyendo a otros, ¿verdad?, leyendo a otros críticos e historiadores, y quizá algo de lo mucho que he leído a lo largo de tantos años se refleje de alguna manera como método, podría decirse, en lo que escribo. Pero sí me parece muy importante contar con esa libertad, tanta libertad como la tiene el artista al crear, debe tenerla el crítico a la hora de escribir. Hay un aspecto adicional en tu forma de abordaje de las artes visuales, y es que cuidas mucho el lenguaje. O sea, uno lee con frecuencia a muchos críticos nacionales y extranjeros, y una cosa que siempre salta a la vista es si escriben bien. Y yo veo que tienes una preocupación tremenda por cómo la redacción se redondea. Sí, es tremendo ver eso, porque hay gente que tiene buenas ideas, pero a la hora de comunicarlas por escrito no logra hacerlo con claridad. Bueno, es que paradójicamente
tanto en la crítica como en el arte, ha habido gente que piensa que un estilo alambicado, complicado, críptico, misterioso, los hace más valiosos de alguna manera, da la impresión de que saben más. Y eso me parece un terrible error, ¿verdad? Yo creo que es muy importante asegurarse de que el lector comprenda lo que se está diciendo. Y justamente una de las funciones de la crítica, especialmente del arte contemporáneo, que a veces es difícil de abordar para el espectador, digamos, común y corriente, es precisamente que tender un puente de palabras que permita una mejor apreciación o aproximación a la obra de arte. Entonces sí, yo creo que la claridad, aparte de la corrección, qué sé yo, sintáctica, gramatical, que me parece una obligación ya no de todo crítico, de todo ciudadano alfabetizado, ¿verdad? Que es una lucha sin fin. Pues yo creo que en crítica de arte es particularmente importante por eso, porque tenemos la función de acercar a la gente a la obra de arte, no de alejarla, ¿verdad? Que es lo que lamentablemente ocurre muchas veces. Antes de tu viaje a París, me dijiste 18 años, estuviste en la Universidad de Costa Rica por lo menos un año en lo que era la primera versión de Estudios Generales y en el semanario Universidad, y creo que tuviste tu primera incursión por escrito en el tema artístico. En el semanario Universidad yo escribía, era un periodista más ahí, ¿verdad? Era un redactor de planta, dentro de un equipo muy interesante, dirigido por Manuel Formoso. Marjorie Ross era nuestra jefe de redacción, nuestro compañero en AICA, Otto Apuy, era redactor deportivo. Increíble. Otto Apuy era el redactor deportivo. He visto las fotos de esa escena y es un grupo, pero de lujo. Sí, Edgar Trigueros, estaba Víctor Ramírez, era el gerente, era el administrador, en fin, era un grupillo muy interesante y pues escribíamos de lo que hubiera que escribir. Yo en el periódico Universidad escribía más como de temas políticos. Hubo una excepción, sin embargo, que me gustaría mencionar, justamente porque estamos en la Biblioteca Nacional además, y es que en 1971, ¿sí?, se hizo aquí, en la Biblioteca Nacional, que fue la inauguración de la biblioteca, de hecho, la primera y única Bienal Centroamericana de Arte, es decir, de esa serie, digamos, que pretendió hacer lo que era en esa época el SUCA, Consejo Superior Universitario Centroamericano, bajo la dirección de Sergio Ramírez, se hizo la Bienal Centroamericana de Arte. Y el jurado de esa Bienal estaba formado por Marta Traba, notabilísima crítica argentina, latinoamericana, digo argentina latinoamericana porque nació en Argentina, pero hizo gran parte de su carrera en Colombia, en Venezuela, Puerto Rico, en otros lugares, y José Luis Cuevas y Fernando de Cislo, dos grandes artistas. Y entonces, a mí como redactorcillo, ¿verdad? Yo tenía 20 años, algo así, me tocó entrevistarlos, y eso fue una maravilla, ¿verdad? Una conversación en el Hotel President, me acuerdo, con Marta Traba, José Luis Cuevas y Fernando de Cislo. Una cosa fascinante, tanto así que me dieron 2 páginas, 2 páginas del periódico, es la entrevista con estas 3 grandes figuras del arte latinoamericano. Esa fue definitivamente la experiencia desde el punto de vista artístico más interesante que tuve yo en el semanario. Esa oportunidad que tuviste de conocer a Marta Traba también dio pie para que posteriormente escribieras sobre ella, y lo has hecho incluso a nivel de conferencias también. Es interesante porque la personalidad de Marta Traba era una personalidad con el mismo apellido, ¿verdad? Fuerte, intensa y a veces controladora. Tu percepción, después de haberlos entrevistado en esa oportunidad, que es algo que nunca hemos hablado, ¿es que Marta realmente era la voz cantante en el jurado, como todo el mundo la percibía? Sí, absolutamente. Sí. Nada más decir, Marta era una mujer de una lucidez, de una elocuencia tales, que incluso ella fue muy importante para poner en valor las obras tanto de Cislo como de Cuevas, por supuesto, internacionalmente. Entonces sí, era una figura de un relieve impresionante que no hemos tenido, creo, nadie más así en América Latina en muchos años. Sí, efectivamente, ahí creamos como una relación. Ella decía que era mi madre putativa, y era con una sonrisa irónica, ¿no? Y entonces Marta, a propósito de metodología y tal y cual, lo que hablaste en la primera pregunta, bueno, si de alguien aprendí yo cómo se puede escribir crítica de arte, es de Marta Traba, no solamente leyendo tengo todos sus libros, y todo lo que he podido conseguir a lo largo del tiempo, sino también porque ella me escribía cartas
en aquella época, estamos mucho tiempo antes del internet, cartas por correo, ¿verdad? Y me recomendaba libros. Entonces, yo diría que en mi formación, Marta Traba y Francisco Miguetti fueron como dos pilares de mi formación en materia de historia y de crítica de arte. En los 70 realmente es cuando tiene el crisol fuerte de tu definición como crítico y como historiador. Hay una obra capital, yo diría, en la historia de la crítica, que es la que editaste en 1977, básicamente centrado en artistas de la generación nacionalista, para el Ministerio de Cultura. Ese libro, ¿cómo se produjo? ¿Qué fue lo que te llevó o condujo inevitablemente a plasmar esto en un medio más permanente? Bueno, yo diría que la impaciencia de los jóvenes por publicar un libro, ¿verdad? Porque en realidad ese libro es una especie de compilación de artículos que yo había publicado en Excelsior, en La Nación, en distintos medios, incluso creo alguno en una revista que era de la Dirección de Artes y Letras, y que tiene sí una cierta unidad temática en torno, por un lado, a la generación nacionalista, pero sobre todo a la pintura de paisaje, porque hay un capítulo dedicado a Fabio Herrera, y otro a Virginia Vargas, al final, ¿verdad? Que en ese momento eran muy jovencitos, claro. Eran pintores muy jóvenes. Pero digamos que había un tema que era el paisaje que hilvana todo el libro. Por eso se llama 8 artistas costarricenses y una tradición. ¿Cuál es la tradición? Pues la tradición de la pintura de paisaje. No estábamos acostumbrados a publicación de libros en este momento sobre artes. Una de las primeras obras en esta línea, sea el artículo aparecido en periódico, los comentarios, algunas opiniones, pero realmente empieza a marcar un derrotero en cuanto a las publicaciones de arte para el futuro. Te has convertido en un autor de libros, más que un autor coetáneo trabajando en medios. Sí, en realidad, pues lo que he hecho más que nada son libros y ese fue efectivamente el primero. En esa época había poco, ya se había publicado Pintores de Costa Rica de Ricardo Ulloa Barrenechea y La escultura en Costa Rica de Luis Ferrero, ¿verdad? A ver, me parece recordar que, no recuerdo otros. Había algunas incursiones de Francisco Miguetti a través de la mezcla que él hacía entre sus trabajos poéticos y sus comentarios de arte. Hay algunos textos que él ya había publicado, pero así dedicado, con el enfoque analítico, creo que tu trabajo es el primero, porque el trabajo de Ricardo y de Luis Ferrero era mucho más descriptivo. Más descriptivo, sí. Eran catálogos, si se quiere, ¿verdad? O una especie de observatorio de lo que existía, o un inventario de lo que existía en cada ámbito de las artes, escultura y pintura particularmente. Sí, puede ser, que tenés razón, me parece que tal vez el primero que se echó al agua a hacer crítica en un sentido más estricto, probablemente fui yo por la impaciencia y la audacia de mis 22 años o algo así. Mucha gente dice que no se puede vivir de esto. ¿Cuál era exactamente tu beneficio? ¿Cómo te gratificaba esto? Bueno, yo en ese momento era funcionario del Ministerio de Cultura, del recién creado Ministerio de Cultura, de la dirección que se llamó Dirección General de Artes y Letras. Yo fui subdirector y después director. Mi jefe era doña Inés Trejos. Doña Inés era la directora, no, ella en ese momento era la directora de Artes y Letras y yo subdirector. Cuando sustituyó a Felo García. A Felo, bueno, Felo se había salido ya creo varios años. Y Alberto Cañas llama a Inés a ocupar esa posición. Exactamente, entonces yo fui, digamos, subordinado de doña Inés y luego ella pasó, no recuerdo, algo creo que ella salió por un tiempo del ministerio, no recuerdo si fue cuando se casó, y entonces a mí me nombraron director de Artes y Letras. Entonces, desde entonces, pues, y por algún tiempo mantuve un vínculo laboral, digamos, con el mundo de las artes. Y eso sería todo, porque por lo demás ninguno de nosotros, creo, gana mucho dinero escribiendo crítica de arte. Realmente lo disfruta uno. Vamos a regresar en un momento a hablar de temas en los cuales tangencialmente, a veces directamente, Carlos Francisco ha incidido. Eventos tan importantes como el desarrollo de la emblemática Bienal de Arte, LACNE Designs, en la cual él tuvo una participación activa, el desarrollo del Museo de Arte Costarricense y otros emprendimientos que afirmaron y posicionaron a artistas nacionales.
Estamos de vuelta para conversar sobre la participación de Carlos Francisco Echeverría como crítico, como investigador, como historiador de arte, en una serie de eventos que dinamizaron el entorno cultural. Un aspecto importante de su carrera es que fuiste uno de los primeros pioneros en hacer crítica en televisión. Sí, así es. Tenía un programita que se llamaba Galería en Canal 13, dirigido por el muy lamentado Pierre Valdier. Y lo hicimos durante un par de años, por lo menos. Todas las semanas íbamos a ver una exposición de arte y hacíamos una reseña en la televisión. Era un programita de media hora. A veces entrevistaba artistas en el estudio. Entonces sí, eso fue un experimento interesante en televisión sobre arte, que yo creo que no se repitió No, más. Y es una lástima porque la televisión es un medio muy bueno para bueno, presentar artes para plásticas. Marta Traba fue fundamental en Colombia poder Ujú. desarrollar programas de artes plásticas porque eso la posicionó como una autoridad en el medio. Así es, Bueno, por alguna absolutamente. razón llegó a establecer el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Claro. O sea, extraordinario. Sumado a eso, empezaste a establecerte como una persona en el sector cultural, una figura en el sector cultural. Y tu asociación parece inseparable con don Guido Sáenz, que se ha Ujú. considerado siempre como uno de los grandes agitadores o gestores de la revolución cultural costarricense. Claro, claro. Guido, a quien yo conocí en 1970, cuando era profesor mío de apreciación de teatro en generales en la Universidad de Costa Rica. Después, poquito después, empecé a trabajar con él. Él era viceministro de Cultura y me contrató como se llamaba, ejecutor, que era una especie de asistente, ¿no? Y me recuerdo, si puedo contar una Claro, anécdota muy divertida, porque cuando me hizo la entrevista, Guido me hizo una serie de preguntas, por supuesto que si sabía quién era Chopin, que si sabía quién era Chekhov, todas sus fiebres. Y al final de la entrevista, como una cosa, como una formalidad, me preguntó, ¿y sabes escribir a máquina? ¿Verdad? Escribir a máquina, te decía. Y entonces yo le dije, por supuesto que es escribir a máquina. Y entonces Guido Sáenz, muy teatral siempre, ¿cómo? Por supuesto, yo no sé escribir a máquina. Muy indignado porque por ese por supuesto que sé escribir a máquina. No, yo no sé escribir a máquina, me decía. Entonces sí tuve una amistad hasta su muerte con Guido de muchísimos esta años. asociación te llevó más allá del Ministerio de Cultura. Te hizo incidir en el desarrollo del Museo de Arte, donde también estuvo Inés Trejos Uh-huh, Araya, y, muy importante, en la combinación con Carlos Lackner uh-huh. para poder desarrollar, para mí, hoy por hoy, todavía históricamente, la Bienal de Arte más importante que este país ha tenido, por 8 ediciones, que fue la Bienal de IES. Sí, ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo fue que te conectaste y cuál fue tu aporte ahí? bueno, vamos a ver. Primero fue lo del museo, ¿verdad? Claro, Uh -huh. el museo es del 78 y allí tuve un papel del cual me sigo sintiendo muy orgulloso y que poca gente sabe, y es que yo escribí la ley de creación del Museo de Arte Costarricense. Eh, y bueno, afortunadamente pasó tal como la redacté. Uh Creo que -huh. sigue siendo la misma ley la que Se hizo está una vigente. reforma 2 años después, ¿Ah, pero sí? tenés razón, estructuralmente la misma. Sí, bueno, seguramente le hicieron cambios. Y luego yo salí del Ministerio de Cultura después de eso y sí, Carlos Langner me invitó inicialmente a formar parte de un grupo que teníamos, donde estaba Guido Sáenz, estaba esta señora de Chandy, en fin, y el mismo Carlos Langner, por supuesto, que comprábamos arte. Todos los meses nos reuníamos en un comité de adquisiciones, se llamaba, de la corporación LIS, y los artistas emergentes llevaban sus cuadros ahí y nosotros escogíamos y se compraban una serie de cosas que luego formaron una colección grande, la Uh -huh. colección LIS. Y dentro de ese proceso nació la iniciativa de la Bienal. Yo en la Bienal, pues estuve allí, digamos, como uno más, pero me parece que quien jugó un papel más protagónico fue Guido para organizar la primera Bienal. Y de ahí en adelante, pues ya Carlos y su gente siguieron adelante con ese Pero proceso. se logró hacer concurrir a figuras muy relevantes en la historia del arte latinoamericano. Me tocó estar ahí justamente en la primera Bienal y estar en medio del escándalo por mi relación con Lil Mena. Sí. Y ciertamente recibir a Raquel Tibol y a Don Guido en mi casa para conocer un poco después, todavía se estaba hablando de esto, para mí esto fue como que se repitiera el 71. O sea, de alguna manera
hay algo que emparenta los dos eventos, el centroamericano y esa primera bienal, en que hay rompimiento de paradigmas. Yo me acuerdo a Raquel Tibol decir en mi casa que era necesario fortalecer toda la base del arte, que para ella era la parte artesanal de la obra, que si no teníamos una fuerte artesanía, nunca tendríamos un gran arte. Y claro, muy interesante oír eso en medio de un ambiente donde nosotros siempre nos preciamos, estoy hablando que esto es 10 años después de la otra Bienal, y el argumento es el mismo. En el 71, ¿qué es lo que se dice? Que Costa Rica no recibe el premio porque no tiene... A ver, lo que echaron de menos los miembros del jurado en la Bienal del 71, sobre todo en el contexto centroamericano, es decir, sobre todo viendo el arte costarricense en comparación con el de los otros países centroamericanos, fue, a ver, una cierta falta como de compromiso profundo, ya con el fuera entorno, con los social, hechos. económico, lo que fuera, es decir, algo que reflejara más la realidad de lo que era Costa Rica, ¿verdad? No necesariamente con una situación de violencia como la que se vivía en los otros países de la región, pero sí algo un poco más intenso que lo que vieron. Vieron un arte muy ornamental, vieron un arte un poco frívolo a veces, vieron cosas que costaba explicarse, unas referencias en una pintura, recuerdo de Lolita Fernández, a la guerra de Vietnam, que les pareció algo artificioso, porque era algo realmente muy lejano de la realidad nuestra. Entonces, viendo todo ese panorama, fue que decidieron declarar desierto el premio de Costa Rica. ¿Encuentras coincidencia entre ese hecho y lo que pasa luego cuando se rompe el paradigma de la pintura en esa primera Bienal de LIS? Bueno, lo que pasó en esa primera Bienal, cuando el Gran Premio lo ganó Lil Mena, y fue con un batik, es decir, era una ruptura en términos técnicos, ¿verdad? Es decir, le dieron el premio y eso fue la piedra de escándalo con los demás artistas que dijeron, ¿cómo puede ser que alguien que no usa pinceles, espátulas y tal y cual, sino que lo que hace es usar telas y costura y teñir telas, ¿cómo puede ser que eso se supere a lo demás, ¿no? Entonces hay una ruptura, pero de otro orden, ¿verdad? De orden técnico, ya no temático. Ya no tenía tanto que ver con a qué aludía la pintura o el arte presentado, sino el medio, el lenguaje con el que se estaba expresando. En tu criterio, ¿hemos avanzado de esos dos episodios espasmódicos, diría yo? Así mucho, claro, por supuesto. Claro, por supuesto. Luego vino pues una generación que yo en mi libro más reciente llamo la generación Bocaracá, ¿verdad? Que eran en aquel momento artistas muy jóvenes y que yo creo que hicieron una transformación muy significativa del arte costarricense, sin llegar a entregarse a las corrientes internacionales de una manera servil, como tantas veces lamentablemente se ha hecho en América Latina, y no solo en América Latina. Costa Rica nunca, por suerte, o por dignidad, diría yo, estética, nunca se entregó a un arte imitativo de las corrientes de moda, de las vanguardias y transvanguardias y todas esas historias. Sí se ha hecho cosas audaces, sin duda alguna, pero sin procurar seguir los pasos de lo que se estuviera haciendo en Europa o Nueva York o no sé dónde, ¿no? Y yo creo que este grupo, o Caracá, y toda esa generación, porque yo hablo de generación y no de grupo, sí, toda esa generación que son gente que ahora tiene alrededor de 60 años, ¿verdad? Claro. En aquel momento tenían 30 o tenían 20 y pico, y realmente creo que le dieron una identidad y una característica propia al arte costarricense, ya deslindado del paisajismo tradicional de la generación nacionalista, pero conservando una identidad nacional. ¿Te parece entonces que hay un rompimiento más fuerte a través de Bocaracá, liderado por Luis Chacón, con respecto al rompimiento del Grupo 8, por ejemplo? Ah, sin duda alguna. Que trató de introducir el expresionismo abstracto, la abstracción en el medio. O sea, es realmente un verdadero rompimiento. Sí, sí. El Grupo 8 era realmente tímido, ¿verdad? En sus planteamientos, incluso para la época, ¿verdad? El Grupo 8, las cosas, lo que hicieron fue un fenómeno, digamos, de estilización de cosas que se venían haciendo, en algunos casos con mucho talento, como el caso de Felo García, ¿verdad? Claro. Que sin duda alguna un pintor de gran talento, pero, o Lolita Fernández, que pasó por ahí, ¿no? En la cola. Sí, pero sí tenía mucho como digamos de estilización, de una modernización un poquito superficial. No, el Grupo Bocaracá, el arte del Grupo Bocaracá en general es un arte apasionado, es un arte vigoroso, potente, ¿no? Arriesgado, y yo creo que a ese grupo se le debe mucho, ¿verdad?
Es interesante que como crítico, de alguna manera, una obligación que es insolayable es desmitificar. Podría citar 3 mitos en el arte costarricense que todavía no se han despejado. Me estás poniendo un aprieto. Pero Qué es malo que importante, sos. es Qué importante. malo que sos. Bueno, Qué malo que hay sos. mitos en torno a cada mega evento. Hay mitos en torno al 71, hay mitos sobre las bienales de Lager y Sainz, hay mitos sobre, digamos, el arte, comillas, oficial, que era más favorecido por un partido Sí. político que por otro, ¿verdad? Porque tenemos los 30 y 40 muy marcados por el Partido Comunista y su emergencia. Tenemos ya la posguerra del civil, en que tenemos un desarrollo más fuerte de liberación en las artes y una incidencia de ciertas figuras que se convierten en artistas oficiales. Pero bueno, son elementos de donde uno saca que hay mitificación, que hay elementos que hay que aclarar. A ver, yo no lo veo tan relacionado con la política. Me parece que, por ejemplo, la influencia, digamos, del Partido Comunista en el arte costarricense, no en la literatura, pero en las artes plásticas fue limitada. Los únicos artistas que anduvieron, pues ahí, Emilia Prieto, ¿verdad? Y en esa época, en alguna medida, Miguetti, pero no, más bien se les acusaba a gente como Teodorico Quiroz o Luisa de Sanz, que eran artistas burgueses, ¿verdad? Que eran artistas desentendidos de la realidad política y social del país. Entonces, tal vez no tanto va por el lado de la política. Yo creo que uno de los mitos es justamente el grupo 8 que mencionaste, a que se le atribuye, digamos, un factor revolucionario que en realidad ellos se autoatribuyen. Hay que leer el manifiesto del grupo 8, ¿verdad? Sí. Manifiesto del grupo 8, bueno, estaban inventando el mundo de nuevo porque nada servía de todo lo que existía. Entonces eso es una cosa que sí, un poquito mítica, digamos. Y luego, pues sí, ha habido artistas más recientemente que yo creo que se han caracterizado por una gran habilidad en términos de relaciones públicas, en términos de mercadeo, si se quiere, y ha llegado mucha gente a creer que son grandes artistas y la verdad es que no lo son, ¿verdad? Entonces, eso, pero yo prefiero no entrar en nombres pero para entonces lastimar a nadie. No quiero que te vayas de acá, porque va a pasar un largo tiempo antes de que podamos volver a hablar, sin que me digas por lo menos de qué cosas te arrepentís como crítico. Por lo menos, ¿cuáles son las 2 más importantes cosas que te arrepentís, pese a las oportunidades históricas que tuviste, la gente con la que te relacionaste y los proyectos de los que fuiste parte? ¿De qué me arrepiento? De no haber escrito más, ¿verdad? Yo la verdad es que cuando salí del Ministerio de Cultura, dejé de ser ministro en el 90, estaba tan golpeado, tan fatigado, fue una cosa tan desgastante que decidí apartarme del mundo artístico nacional y lo hice por 30 años. Caramba. Es decir, yo realmente me dediqué a trabajar en el sector privado, trabajé en turismo, trabajé... Desarrollo sostenible, en responsabilidad social. En todas esas cosas, en la cervecería. Bueno, digamos que en la cervecería sí apoyé con la cuestión de la Bienal. No fue una idea mía, ni mucho menos. Es más, se dejó de hacer estando yo ahí. Pero sí, digamos que yo me separé mucho del mundo artístico. Luego volví, pero más como historiador, porque a lo largo de esos años, por supuesto, nunca dejé de leer, nunca dejé de investigar, de estudiar. Y lo que hice fue después venir y dar clases de historia del arte, que es algo que he disfrutado enormemente los últimos 10 años más o menos, ¿verdad? Y pues he vuelto a escribir, reeditar cosas anteriores y tal. Pero sí, de lo que tal vez cometí un error, fui demasiado radical en apartarme del mundo del arte hasta ese punto y por tanto tiempo. Esto fue un gran error. Hay una palabra que a veces nos persigue en la crítica, que nos tilden de autodidactas porque no somos de la vena académica y no por un problema de estudios, ni por un problema de rigurosidad ni metodología, sino sencillamente porque no pertenecemos al circuito de los papers que se publican en ediciones académicas con todos los requisitos del APA. Y sin embargo, ese aspecto de forma parece crear un abismo, una brecha actualmente entre los historiadores de arte y quienes dictan las cátedras de crítica del arte, que son historiadores en las universidades, y los críticos practicantes, como vos, que lo hacen a través de libros, y otros que lo hacemos a través de nuestros escritos semanales y demás. Sí, ¿a dónde dan la carrera de crítica de arte? Todas han sido un fracaso. En ningún lado. No, yo no sé. Donde lo han intentado ha sido un fracaso. No se puede enseñar
crítica de arte de una manera académica. No, no se puede. O sea, entonces, historiadores del arte, perfecto, todo mi respeto, muy bien. Algunos de ellos pueden escribir buena Claro, crítica de arte, no, no digo que no, pero el crítico es otra criatura, ¿verdad? Es es otro diferente. género literario. Totalmente, totalmente. Ahí lo dijiste como es. ¿Cuál es tu anhelo ahora? Bueno, a ver, yo quisiera, voy a seguir publicando, ¿verdad? Estoy trabajando más, pues como estoy además vivo en España, tengo oportunidad de ver mucha cosa que no podría pues, ver tan bien desde aquí, entonces voy a estar escribiendo un poquito más de historia del arte, ¿no? No tanto de crítica. Yo ahora me dedico a leer a los amigos que escriben sobre lo que se está produciendo en arte en la actualidad. No es eso lo que hago, me interesa más lo histórico, hay tanto que ver todavía en Rembrandt y tanto que ver en El Bosco y tanto que ver en Da Vinci, que bueno, con eso tengo, creo, para los años que me quedan. Ha sido un gusto conversar contigo, Carlos Francisco. Igualmente, Gracias por el tiempo y gracias a ustedes por acompañarnos en una edición más de Críticos. Básicamente una producción de AICA Costa Rica en la que nos centramos en aquellas personas que han abierto brecha, pioneros de la crítica. Les habló Juan Carlos Flores.